Listo, ya voy a empezar. Bueno, listo. Buenas noches, nosotras somos el grupo número 3 de rotación de psiquiatría. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia y psicomotricidad. Bueno, la bibliografía la tomamos de Manual de Psicopatología Básica de Bayona. Vamos a empezar hablando sobre inteligencia y entendemos que la inteligencia es una función psicológica, es bastante compleja, es abstracta, tiene símbolos y es producto de una parte funcional que se ha logrado mejorar en la parte cerebral. Tenemos que el concepto de inteligencia es esta parte que nosotros asociamos a operaciones superiores del cerebro. En esta parte de inteligencia, la conciencia no es suficiente porque estas operaciones nos presuponen un nivel de funcionamiento distinto. Concretamente, un nivel reflexivo que denominamos autoconciencia o percepción interna del ser vivo. No solo dentro de su mundo, cosa que corresponde a la conciencia, sino que también lo que se piensa frente al mundo. La inteligencia es como este resultado del normal funcionamiento de todo el aparato psicológico y de todas las funciones cognitivas. Entonces, la inteligencia no es una función meramente autónoma, sino que va a depender de la conciencia, de la orientación, la percepción, la atención, la memoria, etc. Y esto se puede afirmar de que hay un pensamiento inteligente, un lenguaje inteligente y una conducta inteligente. Esto en todo en conjunto, pues, me genera, por decirlo así, una persona inteligente. Pasa por... Bueno, hay factores que me van a determinar esta inteligencia. Encontramos que la genética, que es de esta parte de la herencia, estas me van a sumar factores como los genes y estos me van a también a fijar ciertas limitaciones, como pueden ser en la parte anatómica, fisiológica, bioquímicas, también me pueden presentar alteraciones genéticas y demás. También encontramos la parte de la inteligencia en su, entre comillas, una función global que hace parte de la evolución y es susceptible al desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde con la maduración del sistema nervioso central, en la que hablamos meramente en el niño, pues logra superar en algunos años las etapas o niveles que configuran, por decirlo así, la serie de lo que domina las infraestructuras de la inteligencia humana. Tenemos dentro de la psicopatología el retardo mental o la oligofrenia. Y es que, pues, básicamente, esta, pues, no va a corresponder, por decirlo así, a una psicopatología en sí misma, sino que generalmente se asocia como a problemas de adaptación en la medida en que estos sujetos, por lo general, corresponde como, entre comillas, a decirlo así, genios, y estos sujetos pues tienen un nivel de inteligencia que suele tener unos intereses muy específicos y que generalmente no son compartidos por el grupo de inteligencia promedio que pues, rodean a estas personas. Entonces, esto puede conducir a formas de rechazo o aislamiento. Tenemos el deterioro mental, que es como esta pérdida progresiva o irreversible de las funciones intelectuales, no hay un desarrollo, bueno, de estas funciones intelectuales y anteriormente pues había un desarrollo normal. Pasa por... Bueno, tenemos que para poder realizar ciertas formas de exploración vamos a tener varias características pendientes. Dentro de las biológicas vemos que estas hacen referencia a las alteraciones en el desarrollo psicomotor que son detectables desde la temprana edad. Estas muestran una falta de desarrollo o un enlentecimiento marcado en lo que son las habilidades motoras, el desarrollo del lenguaje, etcétera. Tenemos en la parte escolar, que es cuando el aprendizaje es el resultado de la incapacidad o de la dificultad para poder adquirir nuevos conocimientos que tienen que estar acorde con la edad. Tenemos el adaptativo, esta hace referencia a dificultades que ya son severas o que realmente generan una incapacidad de adaptación a el medio familiar o a las relaciones en grupo por fuera del núcleo familiar.
Y tenemos el psicométrico, que hace referencia a la objetivización por medio de escalas estandarizadas y validadas del coeficiente intelectual por la edad. Esto quiere decir que pues utilizamos escalas y medidas que me van a permitir evaluar, me van a permitir constituir un método paraclínico que la utilizamos pues más que todo en medicina para confirmar o no una suposición que tengamos de una sospecha diagnóstica. Bueno, ahora continuando con relación a los trastornos cuantitativos, tenemos que saber que se van a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos por excesos y por defecto. En cuanto a por exceso, vemos que aquí vamos a tener la agitación, que netamente es un trastorno de hiperactivación psíquica que va a estar determinado pues, por toda esta exaltación de funciones psicomotoras y a su vez va a estar expresado a través de los movimientos desordenados de los miembros. Entonces vemos que también va a estar expresado por medio de las expresiones mímicas y de los gestos y que generalmente se va a presentar en formas de crisis de corta o de mediana duración y estas pueden que no sean controladas en forma voluntaria, es decir, que va a ser algo típico de una manía. En relación a los grupos por defecto, vemos que aquí va a primar la inhibición. Este es un trastorno que va a estar determinado netamente por la inercia y por la pérdida de la iniciativa motora. Vemos que sobre todo es frecuente que sobre este fondo de pasividad se observen fenómenos psicomotores, ya sea semiautomáticos, semi-intencionales, y que además de esto van a tener una larga duración, a diferencia de pronto los que son por excesos, que ya los mencioné anteriormente. Pasa. En este grupo inhibitorio vemos que se va a clasificar en cuatro. Inicialmente tenemos la catalepsia, que pues es un estado que está caracterizado por una rigidez muscular particular, es algo así muy plástico. Y aquí vemos que va a predominar pues el mantenimiento de las actitudes impuestas. Entonces vemos que aquí el sujeto está pues prácticamente inmóvil, sin responder a ningún estímulo, pero de esta forma igualmente también va a presentar una resistencia a esta movilidad pasiva. Vemos que también puede estar relacionado pues con la cataplegia, que ya sobre todo una pérdida del tono muscular y que además de esto se va a estar acompañada de una disminución de la fuerza muscular y un incoercible deseo de dormir. Por segundo, vamos a tener la flexibilidad seria. Esta es la plasticidad pues, de las masas musculares en los movimientos pasivos. Entonces vemos que aquí toda la parte de la musculatura se va a encontrar rígida, de modo que podemos encontrar que los miembros pueden ser colocados en posiciones que se ven demasiado forzadas. Por ejemplo, podemos ver las imágenes que están a la derecha. Eh, Se ven incómodos, incluso además de esto, como antigravitacionales, parecen como poseídos. Y de esta forma también se da pues sin que el sujeto haga defensa, además de esto de recuperar su postura inicial. En cuanto a la catatonía, vemos que es la pérdida de la espontaneidad e iniciativa motriz, intercalando pues episodios de movimientos desorganizados y estos episodios pueden derivar incluso en agitación y de inercia y de negativismo, que es lo que vamos a ver ahora, que es la posición negativista, que ya pues se da de forma involuntaria. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con los trastornos cualitativos. Ellos se clasifican o los conocemos de tres maneras, que son los estereotipias, que ellos básicamente son la exageración o la repetición reiterada e innecesaria de un acto simple, como cuáles, como rolar, rascar o mover las piernas, incluso estando sentado, o de actos mucho más complejos ejecutados ya sea de forma automática e inconsciente y que no corresponden a trastornos de origen extrapiramidal. Tenemos también los manerismos, que son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos o de la mímica, como cuáles, como la sonrisa de Mona Lisa, que es muy característico en los pacientes esquizofrénicos, o las posturas afeminadas, aristocráticas o de indolencia. También tenemos las ecopraxias, que es la imitación automática de los movimientos realizados por otro, adoptando conductas de imitación espejo. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar tenemos otros trastornos de movimientos como lo serían los tics, los temblores y las convulsiones. En cuanto a los tics, pues estos son aquellos movimientos que se van a caracterizar por ser rápidos y espasmódicos, repetitivos e involuntarios, y que van a involucrar a la musculatura de la cara, del cuello y de la cabeza. Estos en apariencia carecen de sentido y se van a ir incrementando en situaciones de tensión.
y se pueden ver reflejados, por ejemplo, como guiños, como lo podemos ver en la imagen. En cuanto a los temblores, pues estas son contracciones alternantes de grupos musculares tanto agonistas como antagonistas y que generalmente son involuntarios. Acá también es importante hacer un diagnóstico diferencial con aquellos temblores que son de causa a nivel neurológico. Y ya los que son de origen psicógeno, por ejemplo, son los que están asociados con lo que serían los estados de ansiedad o de un miedo intenso. Y las convulsiones, pues estas son contracciones violentas de grupos musculares voluntarios, generalmente de origen orgánico y se van a encontrar relacionadas con epilepsias. Y pues tienen importancia psicopatológica las convulsiones que podrían estar asociadas a convulsiones histéricas o por sugestión. Listo, esa sería toda nuestra presentación. Espero que sea de utilidad y muchas gracias. Ya, Mari, ya de grabar.